En una marcha de las dos vidas me lo crucé y tuvimos una charla corta antes de que le empiece en política. Me hacen hate y yo me pongo contenta. En estas ideas que se debaten, la verdad que me siento muy cómoda. El hecho de poder saber de que se puede hablar de la vida tranquilamente. Y la vida se defiende desde el amor, no hay punto de encuentro, ¿no? Entre la vida y la muerte no hay punto de encuentros. Entra a tus redes Sí. y tenés un súper abrazo con el presidente de la Nación. Difícil no empezar la charla con eso. Empezamos tranca. ¿Qué onda esa semana? ¿Qué pasó ahí? No, fue maravilloso. La verdad es que me avisaron unos días antes que un grupo de pastores entrábamos y yo empecé nerviosa porque me sentía muy feliz de lo que iba a suceder. Fue muy lindo, fue muy lindo. Entramos, estuvimos una hora orando y cantando, adorando al Señor. Y después entró él y fue un momento tan espiritual, un momento tan hermoso. Tu tía cantó, tremenda canción que dice que la escribió hace 20 años. Claro. Y parece para la Argentina de ahora. Le podemos pasar el link acá después de la Claro, canción. claro. No, sí, es tremenda. Incluso él la pidió. Bueno, me estoy spoileando algunas cosas. No, dale, que, dale. bueno, me explayo. No, fue maravilloso porque cuando él agarró el micrófono y empezó a compartir, se quebrantó, ¿viste? Fue un momento tan especial, un momento tan lindo. Pero pará, ustedes eran un grupo de pastores. Sí, 50. ¿En un auditorio de la Casa Rosada? En un auditorio de la Casa Rosada. Teniendo como un culto. Teniendo como una reunión, sí, por el año que se cumple de la ley de De la Iglesia Evangélica. De la Iglesia Evangélica. Bien, entonces, en el marco de ese culto, aparece el presidente. Aparece el presidente. Y ahí agarra el micrófono. Y ahí, claro, lo presentan, bueno, agarra el micrófono. Ya habíamos nosotros orado por la nación, por la iglesia, bueno, por diferentes lugares de nuestra Argentina. Y ahí empieza él a hablar y se quebranta. Pero antes de eso, previo a eso, cantamos 2 canciones. Claro. Y una fue la de tu tía, que fue maravillosa, Argentina, te levantarás. Y entonces ahí fue un momento muy especial. Entró él con Karina, con Adorni, con Santilli. Ellos estaban ahí en la primera fila. Después de que él compartió unas palabras muy lindas y muy conmovedoras, compartió testimonios que él también vivió en momentos donde oraron por él y lo bendijeron, y se sorprendía de ciertas palabras que pastores le habían dicho. Y bueno, después oramos todos por él y fue maravilloso. Después nos abrazó a todos. Bueno, tanto yo abracé a la hermana también. Le dije muchísimas gracias por permitirnos estar en ese momento tan lindo. Y ellos nos conmovieron mucho, estaban todos conmovidos. Realmente fue un momento muy espiritual. ¿Vos ya lo conocías a él? En una marcha de las dos vidas me lo crucé y tuvimos una charla corta antes de que le empiece en política. Claro. Sí, en el 2022. Vale, ahí abriste una ventana, después la abrimos porque vos fuiste una activista sí. muy militante de las dos vidas, después podemos hablar de eso, pero no quiero salir del Sí. capítulo reunión con el presidente. ¿Cómo es estar con un presidente en un culto? Porque es raro, en general uno está en un culto, casi nadie está con un presidente, pero sí con algunas reuniones políticas, pero digamos, un culto con un presidente. Mira, a mí con el anterior presidente me tocó estar, ¿Con Alberto? sí, éramos 10 pastores ahí. Yeah. Y fue totalmente distinto, fue muy protocolar, nos sentamos en la mesa, hablamos, a mí me tocó hablar del aborto, fui la que le tocaba ese tema de los 10 pastores, y fue un poco muy distinto, fue muy distante, fue muy protocolar, y esto fue totalmente diferente. Y creo que es la primera vez que se hace en la Casa Rosada, y tuvimos la oportunidad de estar. Fue muy, muy diferente. Él nos trató como parte de su equipo, habló cosas muy sentidas de su corazón, y por eso no nos permitían a ninguno tener el celular tampoco. Claro. O sea que no se grabó ni nada. O sea que estás contando cosas confidenciales en este momento. Sí, me estoy arrepintiendo mientras voy hablando, pero bueno. No, ¿y qué repercusión tuviste después? Fue por un lado muy, muy linda, muchas personas que muy contentas por esta apertura hacia los pastores evangélicos dentro de la Casa Rosada, y por el otro lado mucho hate. ¿Mucho hate? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Y porque hay personas que, bueno, hablan sobre decirle, y también personas, si vos estás tan cercana al presidente, decirle tal cosa. En realidad no, fue una reunión en la que nos permitió estar a todos y lo conocimos ahí muy poquitito, pero sí, mucho hate, diciendo cosas medio que no puedo reproducir. ¿Pero hacia el presidente o hacia los evangélicos? ¿O hacia vos? Ambas cosas. Sí, sí, sí. Y hacia mí también por todo el hate también que me tiran por el tema del aborto, de la ideología de género y todas esas cosas que son, digamos, mochilas que uno se colocó en medida que fue transitando, además de, digamos, de ser médica y entender todo desde ese lugar, también desde lo espiritual y desde lo ético, ¿no? Claro, viste que hubo muchas notas, mucha repercusión, Sí. En general respecto a lo evangélico, de qué pasaba, de las fotos. Es verdad que nosotros tenemos Sí. algún tipo de expresividad corporal, entonces que hace que una ceremonia religiosa sea especial, pero ¿cómo tomás eso cuando nos hablan de mirá la secta, mirá lo que se está convirtiendo Argentina, o qué pasa el presidente y esto? ¿Qué reflexión No, te genera? mira, a mí particularmente el hate me adrenaliza. ¿Qué querés que te diga? Yo soy más del team guerrera, pero a mí me hacen hate y yo me pongo contenta. Digo, bueno, qué bien, estoy haciendo algo bien porque si no estas cosas no sucederían. Con respecto a eso... no sé si vos viste, hay algunas periodistas que salieron en España a hablar sobre que tenían miedo y temor porque la iglesia evangélica estaba avanzando y hay más de 1,5 millones de españoles evangélicos y 4.500 iglesias. Y yo creo que en muchas naciones hoy se está levantando una generación de hijos de Dios que están asumiendo su rol de manifestar a Dios en todo lugar donde pise la planta de los pies, y eso es maravilloso. Y cuando eso sucede, claramente... lo tengo que decir así, ¿no? La oscuridad va a ser la oposición. Entonces, yo recibí todo este tipo de comentarios, pero la verdad es que para mí me parece más preocupante que la trata aumente, me parece más preocupante la violencia, me parece más preocupante tantas cosas de oscuridad, las adicciones y tantas cosas que la iglesia evangélica entre a ámbitos donde va a bendecir. O sea, ¿qué de raro, qué de malo le ves a una bendición? ¿Entendés? Entonces, eso es lo loco, que yo miro de este lado y digo, qué loco que vos veas que esto está mal, ¿entendés? Porque es ¿Y bendecir. por qué crees que la gente cree que está mal? Y porque hay mucha carencia en el corazón de muchas personas. Y yo entiendo que el hate siempre nace de una carencia, de un dolor, de un trauma, de un momento de dolor. No se puede, yo no entro al perfil de otro a lastimarlo, no lo necesito. Y digo, a veces cuando leo esas palabras, o palabras tan fuertes, o insultos tan graves, o por qué tu madre no te abortó, bueno, tantas cosas fuertes. ¿Te dicen eso? Sí, me dicen. Sí, Fuerte. me dicen, sí, son fuertes. Y en general, ¿cuál es tu reacción más general, no ante ese tipo de Sí, cosas? sí. ¿Lo ves más como la batalla cultural? Viste que hay algo de la batalla cultural y en eso hay como los que creen eso tienen más afinidad tal vez con el gobierno de Milei, o te parece más que el abordaje es explicar, porque tal vez no es una batalla cultural, sino que es más ignorancia del otro lado? ¿Dónde te apoyas más? ¿Crees que hay que combatir un set de ideas, entonces es un tema más bélico, o más bien invitar a otro al que piensa distinto y tratar de algo más de convivencia? ¿Qué te Y nace yo más? soy como mitad y mitad. Más la primera. A ver, define. No sé. Si te defino, te limito o no. No, yo creo que soy más de un lado y del otro, pero sí debato ideas. A mí me gusta mucho debatir ideas y poder compartir el pensamiento y la posición que tengo ante muchas situaciones que están sucediendo en nuestra nación. Soy muy firme en eso y me gusta mucho debatir desde lo sano, no desde el lugar de enojarse o de pelearse, nada. Que muchas veces me ha pasado, y sí, me ha pasado, pero yo tengo un carácter muy firme, ¿viste? Entonces cuando me pasa, soy muy firme y tiendo a ponerme en ese lugar de... ¿Y ves en el gobierno de de Milei autoridad. ideas o un esquema de valores más cercanos a tu fe, a tu mirada cristiana, o no necesariamente? Y sí, en cierta manera sí, lo veo más cercano. Más cercano. Dentro de todo, nosotros hemos podido conversar con diferentes ideas distintas y poder que nos ayuden
pero hay ciertos sectores del gobierno o de partidos que no permiten ni un haz de luz para ver que nosotros también podemos bendecir la tierra, ¿no? Y ayudar a sumar a la nación. Entonces, dentro de todo, encontramos por ahí un espacio donde por ahí se puede conversar. Eso lo digo desde Jael, ¿no? Porque también soy directora bioética de Asiera y a veces no quiero que se mezclen. Pero desde Jael yo por ahí veo esto que hemos podido lograr como un conversar distinto, de una manera diferente, aunque con otros gobiernos también, bueno, con el PRO también hemos podido acercarnos y tenemos muchos cristianos en ambos partidos y la verdad yo me siento muy cómoda en el poder sentarme y poder charlar ideas y que el otro te la recepcione por lo menos y que diga, bueno, la verdad es que dentro de nuestra nación hace bien esto. Eso me parece maravilloso. Hoy en estas ideas que se debaten, la verdad que me siento muy cómoda el hecho de poder saber de que se puede hablar de la vida tranquilamente, se puede hablar de valores como el decirle no a la ideología de género, porque es una ideología. Entonces, como ciertos valores en los que me siento hermanada, digamos. Parte de estas conversaciones son cómo nosotros desarrollamos nuestro llamado de Dios, nuestro propósito, vocación, como el encuadre que queramos darle, no solo dentro de la iglesia, sino fuera del templo. Sí. Y todo esto que estás contando creo que apunta ahí. ¿Con qué soñás o qué te gustaría que pase con Argentina y los evangélicos en, no sé, de cada 5 o 10 años? Porque creo que esto, digamos, ya el hecho de que hayamos tenido espacios sostenidos con el presidente Macri, lo de Alberto, esto, cada uno con las características del presidente en cuestión, ¿no? Esto de Milei que contabas. ¿Qué crees o qué te gustaría que pase de acá en adelante? Mira, yo tuve una conversación, pude también poder conversar con el ex ministro de Educación en su momento, y fue muy profunda, ¿viste? Fue muy profunda y a mí me dejó temblando igual. Porque él dijo, los evangélicos, ¿qué estadística tienen? ¿No? Hizo esta pregunta, éramos varias personas. Entonces, nosotros dijimos casi el 15%. Y él hizo esta repregunta que nos dijo, ¿y dónde está el 15% de los evangélicos en la educación? Y se hizo un silencio. Dijo, ¿y dónde está el 15% en la medicina? Sí, porque si ustedes dicen que con su fe, con sus valores, con su manera de ver la vida, pueden modificar muchas cosas de esta nación, yo quiero preguntarles dónde están dentro de los ámbitos donde se los necesita. Y a nosotros, a mí esa pregunta me quedó clavada en el corazón y desde ese momento y en todo el lugar donde predico, donde doy conferencias, lo digo porque creo en una generación de una iglesia que no solo está en el templo, sino bueno, fuera del templo, y en el ámbito donde está puede mostrar a Jesús de diferentes maneras. Y entonces para mí fue muy, muy movilizante. Si vos me preguntas de acá a 15 años, y yo quiero que ese 15% no solo aumente, sino se pueda hacer visible fuera del templo y en los ámbitos, donde sea que esté, en el ámbito donde Dios te llama a estar. A mí en la medicina particularmente me encanta. Yo mostrar a Jesús me encanta. ¿Cómo se muestra? Esperá, porque uno lo naturaliza. Sí. Porque a mí desde la política, bueno, puedo tener por lo menos esa búsqueda. Sí. Pero ¿cómo se muestra a Jesús? Vos sos médica a través de la medicina. Bueno, yo tengo un testimonio muy particular que a veces me quebranta un poco. Yo trabajaba en un hospital donde era jefa de residentes, bueno, y estaba muy a full. Entonces, cada vez que salía al mediodía a comprarme comida, había un hombre que tenía amputadas sus piernas y nos cuidaba el auto. Él estaba en una silla de ruedas, nos cuidaba el auto, Walter. Yo me compraba la comida y le compraba la misma comida, a veces necesitaba medicación, ropa, bueno, le ofrendaba si necesitaba, pero todo rápido, ¿viste? Porque tenía que volver a operar. Entonces, en un momento dijo, no, no le hablé a Walter de Jesús. Entonces, un día me freno y le digo, Walter, ¿puedo hablarte de Jesús? No, le digo, ¿puedo hablarte de alguien que me cambió la vida y que seguro te la cambia a vos? Y él me miró y me dice, me vas a hablar de Jesús, ¿no? Y yo dije, ¿este hombre cómo sabe? Le digo, sí. Y me dice, no, porque yo no necesito que me hables de él.
porque todo lo que vos sos, el abrazo que me diste el otro día, lo que vos haces por mí me habla de él. Y a mí como que me requebrantó, ¿viste? Y me removilizó porque digo, a veces uno ni siquiera necesita hablar de algo que vive y que puede hacer en el corazón del otro. Entonces a partir de ahí es como me dejó la vara re alta, porque digo, a partir de ahora es el desafío de mi vida encontrar que muchos Walters vean a Jesús a través de mis acciones, ¿no? Muy fuerte. No, re fuerte, sí. ¿Y cómo conciliás? Porque vos tenés una profesión fuertemente anclada en la ciencia, obviamente. Sí. Y ¿cómo eso dialoga con tu fe? O sea, antes de lo mandás a orar a alguien antes de atenderlo. ¿Cómo es esa...? Y mira, hay una dicotomía, como una bifurcación interna que la mente y la ciencia son totalmente contrarias. Y yo digo algo que aprendí en la universidad, y es esto. Dios puede sanar a través de la palabra de fe y puede sanar a través de la medicina, porque la medicina no se crea si Dios no lo suelta, como una revelación. Hay tratamientos que todavía no hay respuesta. Entonces, si Dios no está en la medicina, es una equivocación. Tuve una paciente que fue muy fuerte para mí también. Y me dijo, yo no me voy a hacer la cirugía, vengo acá para que vos me ores, porque no me voy a hacer la cirugía del cáncer de mama. Y yo la miro y le digo, ¿qué? Le digo, anda, operate, ya, ¿viste? Y entonces me mira y le digo, pero está en estadio 1, ya te tenés que operar el cáncer de mama. Me dijo, no, porque alguien me dijo que no me tengo que operar porque Dios me va a sanar. Y le digo, no, estás totalmente equivocada. Se fue enojada. Mirá. Y un año después la estaban velando. Entonces yo entiendo, quizás esto es muy fuerte, pero yo entiendo esto, que si Dios quiere sanarte, va a sanarte en el caminar, en el yendo. Claro. Vos tenés que hacer todo lo que tenés que hacer con la medicina y Dios, si tiene eso para tu voluntad, Dios lo va a hacer. Entonces es muy profundo, pero... pero crees en el poder de la ciencia y también en los milagros. Sí, digamos. claramente. Hoy yo soy especialista en fertilidad. Y hoy yo veo de 3 a 5 milagros semanales. Lo cuantifiqué este año. Semanales de fertilidad. ¿Qué es eso? Porque no lo cuantificaba. Y yo digo, qué lindo recibir un milagro, esto, lo otro. Pero dije, no, pará, esto tengo que cuantificarlo. Y empecé a cuantificarlo y comencé a ver que hay pacientes que llegan al consultorio, me muestran todos los estudios, vemos la patología, la causa, puede ser femenina, puede ser masculina, puede ser sin causa aparente. Y esas son las que me encantan. Porque lo que no tiene causa, ¿entendés? No tiene nombre. Y la Biblia dice que Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces yo le decía a Dios, mirá, dame estas, las que no tienen nombre. Para que Jesús sea el que hace el milagro. No, y hay pacientes que se sanan después de ir al consultorio o aún esperando lista de espera para mi consultorio, porque gracias a Dios tengo lista de espera. Entonces, antes de llegar, porque oro mucho por mis pacientes y aún antes yo tengo el listado y oramos y yo ayuno los miércoles y oro por mis pacientes de fertilidad. Y entonces pasan milagros que la ciencia no lo puede explicar. Inclusive mis colegas me dicen que yo estoy media bueno, loca, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía que esto es locura para el que no cree, ¿entendés? O sea, que lo tenés asumido. Re. Y me encanta, ¿no? Incluso yo traje mis 2 sobrinos al mundo, ¿viste? Los hijitos de mi hermano. Y entonces... a mi cuñada, el segundo embarazo, le dicen, ¿quién te sigue el embarazo? Me río porque dice, ¿quién te sigue el embarazo? La doctora Jael. Me está re loca. Es una loca de la fe. Y yo primero dije, decime cómo se llama esa chica. No. En mi miércoles de ayuno la voy a agarrar. Que le digo al Holy Spirit 5 minutos atrás. ¿No? No, le digo, ¿cómo se llama? Entonces le digo, y después dije, pero qué maravilloso, ¿viste? Es vivir algo que... Y después también tratamientos de fertilidad que funcionan. Porque el tratamiento de fertilidad no es como la neumonía. Que yo te digo, bueno, este antibiótico no te funcionó, te doy este. Claro. ¿Viste? No. Entonces, puedes hacerte todos los tratamientos sabidos y por haber, no puede funcionar. Entonces, si funciona, realmente es un milagro. Claro. Entonces, me encanta hacer fertilidad, porque vayas por donde vayas, te vas a encontrar con un milagro, el de la vida. Viste que
en Argentina, pero en el mundo en general, está bajando mucho la tasa de natalidad. Sí. Es un tema que cada tanto aparece en la agenda pública. Argentina tiene tantas emergencias que a veces como no tanto, en otros países mucho. ¿Qué opinás de eso, de que cada vez nazcan menos chicos o que las parejas elijan tener menos hijos? ¿O qué opinión tenés o mirada? No sé si reflexionaste sobre este tema. Yo reflexioné muy profundo sobre el pensamiento fuera y dentro de la iglesia, ¿viste? Porque hoy vos podés creer que me están llamando de diferentes lugares a dar conferencias o charlas sobre por qué los matrimonios cristianos no quieren tener hijos. Y es muy fuerte. Es un tema, bueno, yo trato mucho sobre los temas de ética. Y digo, ¿por qué hoy, bueno, seguro el tema del aborto lo tocamos un ratito, pero el por qué hoy el matrimonio cristiano no quiere tener hijos? Y no, ¿está mal? Me preguntan, a veces yo abro el Instagram a que me hagan preguntas, ¿está mal que no quiera tener hijos? Sí. Ah, claro, de una. Claro, pero porque, a ver, lo que pasa es que yo hacer fertilidad, Argentina es uno de los 5 primeros países en Latinoamérica más infértil, no sé si lo sabías, y 1 de cada 6 pacientes que se presentan son infértiles. Y al hacer esto, a mí me moviliza mucho el hecho de que vos digas, bueno, no tiene que ver con un contexto socioeconómico, ¿no? Tiene que ver con un pensamiento. Y en el pensamiento, cuando hay un pensamiento de yo, y tampoco tiene que ver con una planificación familiar el no querer, nace desde un pensamiento de decir, no, bueno, yo ahora no quiero porque tengo mi propia vida, porque tengo mi propio esto, porque tengo... Y en fertilidad no es lo mismo que cualquier otra cosa. Se te pasan los años y tu fertilidad decayó y murió. O sea, no es que pasa que uno puede planificar demasiado. Y en el pensamiento, desde la ideología está mal, no desde la planificación, sino desde el pensamiento, yo no quiero esto como algo ideológico. Es abrirle una puerta a algo que te está secando interiormente a poder vivir vivir un momento más lindo de tu vida. Pero cuando pensás en las causas, viste que hay algunas explicaciones más económicas de cuánto el costo de vida, otras más que tiene que ver con la conformación de parejas, la estabilidad o no de las parejas, pero después hay otra línea más de el desarrollo profesional de la mujer y de la reconversión del rol de la mujer en el tiempo. Y vos sos una mujer profesional que debe gastar muchas horas de tu vida en el consultorio y en la iglesia, en otras cosas. ¿Qué opinión tenés respecto de eso? Porque efectivamente hay un cambio de rol de la mujer. ¿Qué opinas? Claro, yo pienso que vuelvo a repetir, desde la planificación nunca es malo planificar, ¿no? El planificar es más, es sabio, y es sabio para el matrimonio. Y creo que es una conversación que tienen entre ambos y cada uno sabe no decir, bueno, esperamos un poco más y esto. El rol de la mujer claramente hoy en el mundo entero ha cambiado, y la mujer hoy, al ser profesional, al tener un pensamiento más también de desarrollo, como que espera un poquitito más. Lo que pasa es que claramente en la fertilidad hay un tiempo, ¿no? Hoy recibo muchas más pacientes, mujeres solteras, diciendo, bueno, yo quiero congelar óvulos. Y eso es maravilloso porque también hay una planificación. Pero desde el sentido de planificar me parece maravilloso que una mujer decida en el momento en el que, bueno, en este momento estoy viendo qué es lo que hago porque tengo un proyecto de vida y tengo un proyecto de vida junto a la persona que está conmigo. Pero es muy difícil desde una ideología pensar de que yo no quiero esto porque los niños me molestan o porque esto va a ser un estorbo para mi vida. O sea, un niño jamás es un estorbo para la vida de nadie. Entonces, esto es como una línea muy fina, porque comienza a convertirse en algo ideológico, ¿no? Esto me estorba. Y no es un estorbo, es una bendición. Entonces, cuando se instaura un pensamiento, ahí es el problema. Por eso estos temas éticos son como muy delicados que se toman, y hay personas que por ahí después de este podcast también me hagan hate, pero los recibo. Pero me vas a arrastrar vos a mí, ese es el problema. Pues yo estoy solo preguntando. No, pero cortalo, vengan solo a mí. No, porque son temas muy delicados, ¿viste? Y capaz que hay personas que piensan totalmente distinto y totalmente respetable. Lo que pasa es que yo pienso que toda ideología instaurada en la mente como un pensamiento
paradigmático, que no se permite una apertura a otro pensamiento, ya es algo ideológico y eso te daña en presente y futuro, porque hoy yo encuentro muchas mujeres que se arrepienten de haber pensado de esa manera. Dicen, ya se me pasó el tiempo, y el útero tiene un tiempo de caducidad, los ovocitos también, entonces ahí está el tema. Pero no me maten, no me maten. No, ya que ya hay demasiado hit, vamos con un tema más liviano. Sí. Me invitaste mucho Sí. a favor de las dos vidas. Sí. Un tema re liviano, viste, que se no genera nada de polémica. Me rompieron un vidrio de un auto. Sí, a ver, contá eso. ¿En qué momento? ¿Cuándo? No, fue muy duro, fue muy duro. Fue muy duro la época del aborto, hasta el día de hoy lo es, cada vez que puedo hacer un video y demás, es fuerte. Y está bien, no hay problema. Sí, fue muy duro. En una de las marchas me rompieron un vidrio de un auto, sí, de mi auto. Yo estaba llegando y claramente estaba Porque tenías saliendo una bandera, ¿cómo sabían que era tu auto? No, lo que pasa es que íbamos de médicos y bueno, era claro que iba a la marcha prohibida. Te imagino con un megáfono, ¿cómo sos? No, me reconocieron y me rompieron el auto, sí. Me rompieron el vidrio y ahí se puso medio violenta la cosa y bueno, vinieron, justo estaban policía de la ciudad y bueno. Pero fue bastante fuerte, fue duro hasta el día de hoy. Si nos persiguen. Hace poquito salió nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Nacer, que ayudamos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, y salió uno de los flyers en Página 12, en perfil.com, y bueno, nos amenazaron que nos iban a apedrear la iglesia, que esto y un montón de cosas que bueno, son parte de pelear una batalla de vida. Yo siempre digo que solamente al valiente lo hatean, ¿no? O lo persiguen. No creo que alguien que esté cómodo en su casa lo persigan. Me parece que es más una lucha de personas que se animan a pararse en un lugar y en una posición. Y la vida se defiende desde el amor, ¿viste? Entonces, nosotros yo, como te dije, nunca me voy a poner a buscar para contestarle a otro, maldecir a otro. ¿Y crees que es un tema que hay una posibilidad de punto de encuentro o que siempre va a ser algo que tensione la sociedad? Hace un par de años, cuando se terminó aprobando el aborto, parecía que había por lo menos una mayoría representada en la Cámara, no sé si era la mayoría o no, pero digamos, una representación parlamentaria más favorable a la legalización del aborto, entonces se terminó aprobando. Hoy pareciera que hay un clima social diferente, así que Bueno, digamos, no sé cómo va a seguir, pero digamos, más allá de ese movimiento pendular, ¿crees que es algo que siempre nos va a separar y va a ser una tensión constante? ¿O que en este tema hay una posibilidad de síntesis o un punto de encuentro? ¿Qué piensas? No hay punto de encuentro, no. Entre la vida y la muerte no hay punto de encuentro. Sí podemos... no hay punto de encuentro. Yo no puedo decir, bueno, pero para esto sí y para esto no, porque es muy distinto que una persona que no tenga conocimiento de lo que yo viví con mis pacientes y de lo que yo vi en una bandeja, pueda tener un punto de encuentro. Yo tengo colegas que dicen, bueno, yo hasta las 10 semanas o hasta las 12 semanas. Y para mí no hay un punto, vos estás matando una vida igual. Yo no puedo decir, bueno, pero hasta acá o hasta acá. No, es la vida o la muerte. No, lamentablemente no es que uno puede decir, yo puedo llegar a ponerme en tu lugar. No me puedo poner en tu lugar porque yo sé, desde lo que viví y de la experiencia de vida y de lo que yo viví con mis pacientes, que no hay un punto de encuentro. Que si vos abogás por la vida, y tengo casos muy fuertes, y que lo dije cuando fui a defender la vida ¿viste? En el momento que en el Congreso nos permitieron, yo fui una de las que fui a hablar por la Alianza Evangélica y compartí un testimonio que para mí fue también muy golpeante, de una paciente que venía con un embarazo a término, y cuando yo le coloco, fue a la guardia, y cuando yo le coloco el tocógrafo para escucharle los latidos del bebé, los latidos iban descendiendo. Y iban descendiendo. Nosotros empezamos, cesárea ya, y empezamos a correr, y en esos 5 minutos que corrimos, el bebé muere. Y a mí me mató porque ella se tiró al piso y empezó a llorar y fue
fue tremendo, no quiero llorar, pero fue tremendo porque cada vez que lo recuerdo a mí me impactó y ella empieza a llorar y decir, no, vos no entendés, me gritaba, ¿viste? Y realmente yo no entendía. Le digo, Gordi, tu bebé se murió y perdón, pero necesitamos sacarlo por ahí. Y corríamos y ella no quería salir del piso de llorar. Decía, vos no entendés. Entonces yo la levanto y la abrazo. Ella me dice, vos no entendés. Hace meses entraron a mi casa, me robaron, encerraron a mis hijos delante de mi marido. Fue una historia muy fuerte y a mí me violaron. Y fruto de esa violación, yo me embaracé. Mi esposo me dijo, abortá porque hoy la ley te avala. Abortá porque realmente la ley le avalaba. Abortá, haz esto. Mi esposo me dejó, mis hijos se enojaron conmigo. Yo decidí salir adelante. ¿Y sabes lo que me dijo ella? Yo no me voy a olvidar nunca en mi vida. Me dijo, cuando se ama la vida, siempre hay un camino para defenderla. Después su familia se restauró y todo lo demás, pero hay algo que a mí me atravesó en el corazón. Yo dije, esta mujer realmente tenía las herramientas para, y tenía la situación para, y decidió esto. Y si una mujer como esta decidió pelear contra todo, y ella me decía, este es mi hijo, decidió pelear contra todo, y aunque la situación no terminó quizás como su corazón hubiese querido, terminó de esa manera, a mí ella me enseñó todo. Y me enseñó que no hay un punto de encuentro, sino hay un entender de que siempre se puede encontrar un camino de salida ante una situación difícil. Y hay estadísticas que aún en las situaciones más difíciles el aborto no es la respuesta. Perdón, no. Sí, fue tan fuerte, pero es lo que a mí me atravesó y creo que el vivir esta realidad es la que por ahí te hace darte cuenta de mi posición ante un montón de cosas. Si tuvieras que aconsejar, sé que en tu rol también de pastora lo haces, pero a jóvenes o a gente que esté buscando cómo desarrollar su vocación, su propósito, no solo dentro del templo, y eso está bueno también, pero fuera del templo, sí. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que lo primero que uno que tiene que pensar, a mí me costó un poco encontrar medicina, porque mi papá es un contador frustro, ¿no? Porque se dedicó su vida al pastorado y dejó la universidad y sintió eso, él de parte de Dios, pero él quería que yo siga. Entonces yo decía, ¿y si hago ser contadora? Nada que ver, los números son cero para mí. Cero. Dependo completamente de mi contadora. Pero como que iba buscando mi destino y me encontré con un profesor un día de biología y me dijo, mira, vos creo que vos vas para las humanidades. Entonces ahí hice un test y vos sabés que yo hoy hice un curso. O sea que ese es el culpable de la doctora loca. Sí. O sea. Sí. Te mando un abrazo. Sí, no, cuando él me lo dijo yo, y entonces ahí me di cuenta, él me hizo el test, un biólogo que había hecho, y con los años yo también hice un curso para poder ayudar a los jóvenes de mi congregación, porque hay algo muy lindo que uno tiene en esto de poder aconsejar al otro, y es conocerle un poco el corazón y saber que en realidad no es solamente buscar una profesión, sino buscar el propósito de tu vida. Y eso es mucho más. Si yo te tuviera que aconsejar, yo te diría que alguien que te conoce mucho y que tiene un pensamiento y una mentalidad del entendimiento de quién vos sos y de la identidad que vos tenés pueda guiarte y direccionarte. Porque a mí este profesor me conocía mucho, pero me dio una visión de mí que yo necesitaba. Y por eso yo también hice un curso para poder ayudar conozco todos los test, todo, ayudar a los jóvenes de mi iglesia y decir, para, yo te conozco mucho. Y estas herramientas también son buenas y puedo ayudarte a darte un propósito y una dirección. Entonces yo creo que es muy lindo que alguien pueda decirte, mira, te conozco y veo estas características en vos y este es el camino. Y vos vas viendo, vas eligiendo y la verdad que a mí me guió para siempre porque hoy vivir este propósito es maravilloso. Para cerrar, si tuvieras que describir cuál es tu propósito, ¿qué dirías? ¡Wow! Y hay algo que yo amo mucho hacer y es poder ayudar al otro
a encontrar el destino de su vida, los sueños, transformar. Yo soy muy así, ¿no? Llego a un lugar o llego a la vida de una persona y me gusta mucho poder ver en qué puedo sumar, en qué puedo servir. Entonces, si yo en el lugar donde esté voy a hacer eso, voy a servir y voy a ver qué puedo hacer para ayudar a transformar su vida desde el lugar del amor y desde la fe y de la visión que Dios me dio. Espectacular. Sí. Gracias. No, está bien. Muchas gracias. Gracias a vos.